Bien, pues corregidos los ejercicios propuestos ayer, vamos con la parte de teoría. Ya sabéis que esta teoría tenéis que copiar en el cuaderno. Prefiero que primero escuchéis la teoría, ya que tengo que desarrollar los ejemplos, y una vez que escuchéis y entendáis más o menos la teoría, pues entonces ya lo copiáis en el cuaderno. Bien, el contenido de hoy es muy sencillo y está muy relacionado con lo que hemos estado resolviendo, que es la resolución de problemas. Básicamente, en trigonometría, un problema pues, va a ser una situación que vamos a poder plantear mediante la representación de un triángulo. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí vamos a distinguir fundamentalmente dos tipos de problemas. El primer tipo, que es el que vamos a trabajar hoy, es aquel en el que el triángulo que vamos a representar es un triángulo rectángulo. El segundo tipo, que lo veremos el lunes de la semana que viene, pues el triángulo representado no va a ser un triángulo rectángulo. Entonces veremos cómo solventar esa situación. Pero bueno, vamos a suponer que el triángulo que representamos es rectángulo. Entonces, en este caso siempre nos van a dar dos datos iniciales y nosotros a partir de esos dos datos iniciales tenemos que calcular aquello que nos pida el problema. No es necesario resolver el triángulo entero. Solamente nos vamos a centrar en lo que nos pida el problema. Y esto lo vamos a trabajar a través de tres ejemplos. Vamos con el primero. El primero nos dice, la sombra de un árbol, cuando los rayos del sol forman un ángulo con la horizontal un ángulo de 36 grados, mide 11 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Vale? Pues vamos a intentar plantearlo. Se supone que aquí tenemos un árbol. Vamos a suponer que esto es el árbol. Y lo que nos dicen es que su sombra mide 11 metros. Aquí tenemos la sombra del árbol. Como veis, aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Y aquí tendríamos nuestro triángulo. Esto, por decirlo así, son los rayos del sol que proyectan esta sombra. Y ahora nos dicen que el ángulo que forma los rayos del sol con la horizontal, el ángulo que forman los rayos del sol con la horizontal, por lo tanto debe ser este, es de 36 grados. Ya tengo mi triángulo y en este triángulo tengo dos datos. Tengo la longitud del cateto horizontal, que son 11 metros, y la apertura de este ángulo. Y me piden única y exclusivamente que calcule la altura del árbol. ¿Vale? Pues entonces la altura del árbol respecto al ángulo sería el cateto opuesto. Tengo el cateto contiguo, luego para calcularlo, la razón trigonométrica que relaciona un ángulo con su cateto opuesto y su cateto contiguo es la tangente. Por lo tanto, la tangente de 36 es igual a x partido de 11. Cateto opuesto partido de cateto contiguo. Y ahora vamos a despejar x. X es 11 por la tangente, de 36. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer con la calculadora y así obtenemos que x es igual a 11 por la tangente de 36 y esto nos da 8 metros. Luego la altura del árbol es de 8 metros. Ya lo tenemos. Vamos a por el segundo problema, que es muy parecido. Venga, nos dice, el hilo de una cometa mide 500 metros de largo, 50 metros de largo, y forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. ¿A qué altura vuela la cometa? ¿Vale? Pues se supone que aquí tenemos nuestra cometa, aquí estaría el hilo, que sabemos que lleva una determinada inclinación porque forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. Y este hilo mide 50 metros. Y nosotros vamos a calcular esto, que es la altura de la cometa. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí nuestro triángulo. Y ahora lo que tenemos es, la altura sería el cateto opuesto del ángulo que nos dan.
y aparte nos están dando la hipotenusa. Vale, pues la razón trigonométrica que relaciona el ángulo con el cateto opuesto y con la hipotenusa es el seno. Por lo tanto, el seno de 37 es el cateto opuesto, que es x, partido por la hipotenusa, que es 50. Por lo tanto, x va a ser igual a 50 por el seno de 37. Y esto nuevamente lo que vamos a hacer es resolverlo con la calculadora. X es igual, pues multiplicamos 50 por el seno de 37 grados y esto nos da 30,1 metros. Y ya lo tenemos. Pues la altura es de 30,1 metros. Y vamos a por el tercer y último ejemplo. Que nos dice, queremos fijar un poste de 3,5 metros de altura con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo. Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40 grados. Vale, pues a qué distancia del poste sujetaremos el cable y cuál es la longitud de ese cable. Vale, pues supongamos que aquí tenemos el poste, que tiene una longitud, una altura de 3,5 metros. La parte superior, es decir, aquí voy a tirar un cable que va a llegar hasta el suelo y sé que aquí voy a formar un ángulo de 40 grados. ¿Vale? Esos son los datos que nos da el problema. Y ahora nos pide, por un lado, que calculemos la distancia desde el punto de anclaje del cable al poste, es decir, esto que yo voy a llamar X, y por otro lado, la longitud del cable, que es esta longitud que yo voy a llamar Y. ¿Vale? Venga, empezamos con X. Vamos con el cálculo de X. Vale, pues para calcular X me dan el cateto con respecto al ángulo, 40 grados, me dan el cateto opuesto, que es 3,5, y X es el cateto contiguo. Luego la razón trigonométrica que tenemos que utilizar es la tangente. Entonces, la tangente de 40 es igual al cateto opuesto, 3,5, partido del cateto contiguo, X. Para despejar X, primero X lo paso multiplicando y tengo que X por tangente de 40 es 3,5 y ahora tengo que despejar X. Para ello la tangente de 40 la paso dividiendo y X es igual a 3,5 partido de la tangente de 40. Pues vamos a hacer el cálculo usando como siempre la calculadora. 3,5 entre la tangente de 40 y obtenemos 4,17. 4,17, ¿vale? Pues ya tenemos que X es 4,17 metros. Y una vez que hemos calculado X, pues vamos a calcular Y, ¿vale? Lo ponemos aquí, cálculo de Y. Ahora, para calcular Y, resulta que los datos que nos dan son, por un lado, el cateto opuesto, siempre con respecto al ángulo, e Y es la hipotenusa. Luego necesito utilizar el seno. El seno de 40 es el cateto opuesto, 3,5, partido por la hipotenusa, Y. De aquí, Y por el seno de 40 es 3,5 y ya estoy en condiciones de despejar Y, ya que Y va a ser 3,5 partido del seno de 40. Y si lo hacemos el cálculo con la calculadora, pues obtenemos 3,5 entre seno de 40 y esto nos da 5,45. 5,45 metros. Es decir, Y es 5,45 metros. Y con esto ya tenemos la longitud del cable y el problema resuelto. Muy bien, pues con esto ya tenemos la parte de teoría de hoy. Venga, un saludo y ánimo con el trabajo.